Bueno, amigas, vamos a ver si yo ya aquí me organicé con todo porque estaba como picoteando donde no se debe. Bueno, Shunashi, ¿cómo está el cafecito? Riquísimo, perfecto. ¿Está perfecto? Ok, Sí. bueno, tengo aquí a Shunashi. Vamos a hablar de educación sexual. Además, quiero decirles que yo tengo un amigo muy querido a quien le encanta el tema del sexo picante. Bueno, ese sexo picante lo vamos a tratar un poco más en julio, ¿verdad? Porque es un mes picante. Vamos Sí. a tener entonces a Shunashi y vamos a tener también a Lorena, quien la vamos a conocer muy pronto. Pero déjenme contarles de Shunashi. Su apellido es Henao, Shunashi Henao, es sexóloga y bióloga colombiana mexicana, pero se crió en China, Bélgica, México y Estados Unidos, así que yo diría que ella es una de estas milenias ciudadanas del mundo. Y bueno, los que lo están viendo en Facebook pues se darán cuenta lo que es la belleza de la diversidad, cuando se mezclan distintas razas, colores, pues resultan unas cosas, digo yo, como Shunashi, bellísimas. Shunashi, bienvenida a Para Ti Mujer. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer tenerte. Shunashi, además les cuento, ella también tiene un programa con Lorena en Filatinos, de nuestro gran amigo Edgar, para las personas y las mujeres que nos están escuchando desde Colombia, que tenemos muchas de Colombia en esta última semana, en Canadá y en México y en Ecuador. Pues hay una emisora aquí, lo que llamaríamos comunitaria, local, en el sur de Philly, donde está la mayoría de la población mexicana. En Filadelfia tenemos en el norte, más que todo puertorriqueños, dominicanos, colombianos, venezolanos, están por todos lados. Y en el sur de Filadelfia, sin hacer generalizaciones, pues tenemos la comunidad mexicana. Traemos a Shunashi porque el tema de la sexualidad, y este es un domingo bien especial, y pues obviamente yo no quiero ser profana y respetar todas las religiones y toda la espiritualidad, pero creo que el tema de la educación sexual es muy importante. Poco se habla de eso. Todavía es un mito y en Latinoamérica, pues aunque hace 10 años yo estoy aquí y es una sociedad en ciertas cosas más abierta, pero en Latinoamérica todavía sigue siendo un poco más cerrada la cosa y no hay acceso, no se habla. Shunashi, ¿qué es la educación sexual? ¿Qué podemos llamar educación sexual? Claro, entonces la educación sexual es una educación que no nada más se trata del sexo, el acto, sino tiene que ver con cómo te sientes tú en tu cuerpo, haz de cuenta. Entonces el autoestima tiene que ver con tu atracción, tu sexualidad, tu concepción del placer, tu concepción de relaciones saludables. Y también, claro, tiene que ver con el sexo y todo que tiene que ver con decisiones positivas y sanas. Entonces es un tema muy grande que por eso empieza desde que naces hasta que te mueras. Es un tema que nunca se acaba. Claro, es decir que no podemos amarrar el tema de sexualidad solo a la edad, porque esa es otra preconcepción que tenemos, ¿no? Claro. La sexualidad es para la gente joven y no es para la gente adulta, ¿no? Falsa. Es totalmente falso. Aquí se nos unió Víctor Negrón y nos dice Happy Easter, Emma y Jonathan, y por supuesto Shunashi. Shunashi, ¿cuándo comenzar a hablar? ¿A qué edad es que las mamás y en algunos casos los tíos, las abuelitas, deben comenzar a hablar con los niños y las niñas sobre sexualidad? Sí, quería hacer un poco de analogía para responder esa pregunta cuando lo estaba pensando. Entonces, cuando nace tu bebé, tú quieres que tu bebé tenga un buen vocabulario cuando sea mayor, ¿sí? Quieres que pueda hablar bien, con frases, tener conversaciones. Entonces, ¿qué haces? Cuando nace tu bebé, le hablas, le lees, le cantas. Y el bebé no te entiende, ¿sí o no? Claro. Pero le sigues hablando para enseñarle, ¿no? Le estás dando un mensaje de que cuando lloras yo voy a venir y te voy a decir unas palabras. Y cuando crece, pues ya tiene una concepción muy fácil del vocabulario. Puede hablar y está muy cómodo con el lenguaje. Igual debería de ser la educación sexual. Entonces, cuando nace tu bebé, mucha gente empieza la educación sexual, pero no es a propósito, no es consciente. Y eso es cuando hay muchos problemas. Entonces, cuando nace tu bebé, le pones un nombre, la mayoría del tiempo o es femenino o es masculino. Sí. Luego le estás dando clases de qué es el tocar, ¿no? Entonces le estás dando clases de qué es lo físico.
Y estas cosas son muy inconscientes y tú piensas que no son parte de educación sexual, pero sí son. Del momento que nace el bebé, les estás enseñando cosas sexuales, o sea, del placer, del toque bonito, de besitos, la caricia. intimidad. Exacto. Claro. Entonces, en un mundo perfecto, estas acciones serían muy intencionales y empezarían desde que nace el bebé. Claro. Cuando comienzan, yo no soy mamá, desafortunadamente no tengo hijos, y entonces no sé cuando ellos comienzan a preguntar cosas, Sí. más o menos a qué edad es normal que comiencen a preguntar cosas, entre comillas, y cómo una mamá, un papá, una abuelita, una tía debe address that, cómo debe agarrar eso y enfocarlo por donde debe ser. Sí. Entonces, normalmente como a los 2 o 3 años es cuando empiezan con preguntas igual que todo lo demás, como ¿por qué es esto? Igual empiezan con preguntas así. Y lo importante es de que tú reacciones de una forma muy calmada, porque tu reacción es otra lección de la sexualidad. Muy interesante. Entonces, si tú dices, ay, no, Uy, uy, ay, mire lo que preguntó. Sí, eso es un mensaje que le estás dando al hijo de qué es la sexualidad, que es algo malo, algo miedoso, no se debe hablar, es privado, o sea, ya, tabú. Me da risa y entonces Ajá. no digo nada, ok. Y la honestidad, o sea, muchas organizaciones internacionales recomiendan que tengas conversaciones honestas y factuales con tus hijos, hasta si son chicos. Tú estás de cuenta si dicen, haz de cuenta si te embarazas otra vez y ¿por qué tienes panzota? Ah, es que tengo un bebé adentro. ¿Y cómo llegó el bebé ahí? Les puedes explicar muy fácilmente. Bueno, el bebé se cría cuando unos adultos tienen lo que se llama sexo, y esto es cómo trabaja. Hay un esperma y hay un óvulo, y así puedes usar libritos para ayudarte. No tiene que ser obsceno, no tienes que se meten a la cama y hacen todo eso. Es como, Claro, hay obviar esos datos. Exacto, nada más es como hay un esperma, hay un huevito, se fertilizan y así crece un bebé. Pero muy calmado, no des más detalles en lo que no te sientas Claro. cómodo, pero muy blanco y negro así, y el bebé, y normalmente los niños van a decir, ok, o van a preguntar más, Claro. se van a quedar como, oh, ok. Claro. Y como que lo quitan porque los niños chicos no sexualizan las cosas, ¿ok? Y eso es algo muy importante que la gente como que dice, ay no, ¿cómo le voy a estar diciendo eso? No sé qué, se va a traumar. Es como, nosotros sexualizamos estas ideas porque ya tenemos el concepto Sí. de qué es sexo, ¿no? Los niños no. Entonces ellos quieren una explicación igual que ¿por qué el cielo es azul? Bueno, es que hay agua en el cielo y refleja la luz y por eso se ve azul. Claro. O sea, igual nada más quieren una respuesta honesta que tiene sentido. Y eso es todo lo que tienes que hacer, calmado y ser honestos y abiertos. Claro. Interesante. Shunashi, ¿qué pasa a los más adultos? 13, bueno, yo diría hace muchos años a los 18, a los 16, pero hoy por hoy que los niños son tan rápidos, aquí y en Latinoamérica y en Rusia y en China y en todas partes, ¿qué hacer cuando ellos ya comienzan con preguntas más serias? Si es que las comparten con los papás y los adultos, porque a veces, me imagino yo, se quedan entre los amigos y las amigas. ¿Qué hacer para seguir con esa educación de una manera saludable? Entonces, por eso digo, cuando empiezas la educación sexual intencional desde que nacen, hace algo muy bonito. Entonces, si te preguntan cosas cuando van creciendo, se van dando cuenta los niños que, no les voy a hacer shock a mis papás en preguntarle algo, les puedo preguntar y me van a dar respuestas. Entonces empiezan a preguntar cosas francas y van a poder ir a ti en vez de un amigo que quién sabe qué le dijo sus papás para tener la información. Y cuando tienen este tipo de relación, hay evidencia científica significante que sí, los adolescentes que tienen esta relación abierta esperan más para tener sexo y usan condones y protección a proporciones más altas que a los que no. Entonces es muy importante esa relación. Vuelve a decir eso, Shunashi. Entonces los adolescentes que tienen una relación abierta y honesta con sus papás a propósito de sexo usan protección a proporciones más altas a los adolescentes que no, y esperan más tiempo antes de tener sexo. Oh, qué interesante. Porque no piensan, haz de cuenta, si están pensando de tener sexo con una pareja, en vez de nada más tomar la decisión por presión, se van a sentir más seguros en preguntarles a sus papás, ¿qué hago? Claro. Y si ellos saben que los papás no dicen, ay, ¿cómo crecer las piernas? No, hasta el matrimonio. Sin embargo, si dicen, ok, ¿quieres tener sexo? ¿O es porque te están presionando? O si sí vas a tener sexo, ¿qué vas a hacer para asegurarte que estés protegido? Entonces les da como un poco de
ok, si no quieren tener sexo es como, bueno, ok, me dijeron que no está bien, me siento como si tengo a alguien apoyándome en esa decisión. Y sí, es como igual, voy a ir a comprar condones con mi mamá. Claro. Para asegurarme. Interesante, Shunasi. Bueno, aquí se nos ha unido Mónica Brown, Rodrigo Duque, Juan Valencia, Madeline Neris Negrón. Shunasi, has hablado de esto y bueno, yo fui criada con monjas españolas, entonces eso era, imagínate, pues eso no entraba dentro del tema. Y mi mamá, pues claro, muy católica y de ese tema nunca, hasta ahorita puedo compartir cómo fue mi aproximación al sexo, cómo fue que yo aprendí que es hasta gracioso. ¿Cómo es bonito, o pregunto yo, en estas nuevas generaciones, tú eres una millennial, es importante incluir el tema de la sensibilidad y del amor, o es decir, todavía vale la pena decirle al chico o a la chica, bueno, hay aquí amor, quieres a esa persona, porque una interacción sexual, digo yo por educación, pero no tengo ni idea, debería significar también una interacción emocional, de afecto, o cómo se ve eso hoy por hoy, Shunashi? Sí, es buenísima pregunta. Y esto va a ser diferente dependiendo de si estás en la escuela o si estás en la casa. Entonces, en la casa los mejores programas que ayudan muchísimo a los adolescentes son los programas que están centrados en el placer. Entonces quitan el amor, pero dicen, si tú te sientes relajada y hay placer, eso es una buena relación, ¿no? Porque estás relajado y todo. En la casa puede depender en lo que tú crees y esas conversaciones que tienes con tu hijo, pero si tú quieres decir que, o si tú has modelado que las relaciones tienen que centrarse en amor, pues eso va a ser la conversación y no hay nada malo con eso, con que no pongas el estigma de tener sexo nada más por placer. Entonces, lo puedes incluir como el sexo puede ser más íntimo para ti cuando estás muy enamorado y puedes sentir más pasión y eso si estás enamorado, pero sin poner el estigma de que tienes que estar enamorado. Porque el sexo no siempre pasa cuando estás enamorado, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que le encanta el sexo por el puro placer y no significa nada malo. Entonces, con que puedas tener una plática sobre eso, incluir el amor en relaciones es perfectamente bien. También como decir, bueno, esta es una relación de pura satisfacción, de placer. Y como papá tú puedes decir, mira, por esta razón yo pienso que esperar hasta que sientas amor con alguien es más importante, y les puedes dar cosas concretas, no nada más es mejor y nada más lo deberías hacer con nada más alguien y ya. Muy interesante. Yo cuando tuve sexo, cuando estaba enamorada, sentí X, Y y Z, y cuando no me sentí un poco un poco usada. O sea, les puedes platicar, eso es real con tus hijos, y por eso te estoy diciendo que esperes a que estés enamorado. Claro. Es como, si yo te entiendo bien, es como abrir las diferentes opciones que tenemos y poder hablar tranquilamente de ellas y ver los pros y los contras, sin ponerle estigma a nada. Eso, y así también puedes transmitir tus morales y tu ética, ¿no? Entonces les estás diciendo lo que tú prefieres que pase, pero les estás siguiendo la puerta abierta, que es lo más importante. Muy interesante, Shunasi. ¿Cómo? Bueno, estamos aquí en Estados Unidos, la costa este, de todas formas el contexto influye. Claro. Uno pensaría pues que aquí hay más libertad, aunque a veces nos sorprendemos con que puede haber menos libertad. Pero ¿cómo, Shunasi, cómo hablarle a esas mujeres que están en Latinoamérica? Sí, entonces en Latinoamérica, en algunos países de hecho sí han podido tener programas comprensivos de educación sexual en las escuelas. Es difícil en los pueblos tener este tipo de educación, especialmente porque los países latinoamericanos a veces son muy, muy religiosos. Claro. Entonces es como en muy pocos lugares donde lo han podido hacer, y hay este aspecto de la religión que es muy difícil navegar. Que es muy fuerte, ¿no? Entonces, la mayoría de educación sexual en países latinoamericanos son enfocados en la abstinencia y cómo prevenir la transmisión de infecciones sexuales. Que, o sea, no me equivoquen, es muy importante tener esa educación, pero
esa educación solamente hay muchísima evidencia científica que no hay cambio, no cambia cómo se comportan los adolescentes. Sin embargo, les quitas la información porque muchos de estos programas que son de abstinencia solamente no les dan información de cómo prevenir la transmisión porque no quieren que tengan sexo. Claro. Entonces, cuando no hay esa información de cómo usar condones o lo que sea, se sube la proporción de adolescentes con estas infecciones y el embarazo. Entonces, especialmente en países latinoamericanos, tú como papá, es muy importante tu rol para suplementar lo que les están enseñando en la escuela. O sea, si tu hijo va en una escuela con educación comprensiva, perfecto, está muy bien y puedes nada más suplementar las preguntas que tengan a propósito. Si son nada más de abstinencia, ahí sí tu rol es muy importante para poder tener estas discusiones con ellos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué te enseñaron hoy? A ver si son reales los hechos que te están dando y luego cómo suplementar. Entonces, a ver, ¿te dijeron cómo prevenir la transmisión o nada más te dijeron que si tienes sexo vas a transmitir esta enfermedad? Si le metieron culpa o miedo. Y si culpa es muy, muy importante en estos programas, porque sí ponen la culpa o hacen como yo me acuerdo uno de mis clases de sexualidad cuando estaba joven, nos dieron cuando estabas más joven. Sí, más joven. Nos hicieron un ejercicio donde, haz de cuenta como a alguien les manchaba o tenía como algo en un vasito y como que ibas por toda la clase y le ponías un poquito del líquido al otro vaso y alguna gente no aceptaba vasos, ¿no? Sí. Es como, miren tu vaso, si se hizo morado, acabas de obtener una infección sexual. ¡Ay, guácala! ¿Ya quién va a querer estar contigo? Es como... Todo, ¿what? Claro, totalmente antipedagógico. Ajá, es horrible y es muy importante para los adolescentes como decirles, sí es un problema, pero si te pasa, mira, dime, vamos a ir al doctor, eso es lo que vamos a hacer y se puede tratar. ¿Y cómo aprendemos de esto? Es una ocasión perfecta para eso en vez de decir, o sea, qué horror, ya mira, zorra, ya nadie va a querer estar contigo, estás usada, estás sucia. No. Claro. Y esto es lo que pasa cuando no tienen la educación apropiada y los papás no la suplementan. Claro, los papás no están ahí acompañando a los niños. Shunasi, tú hablabas de educación comprensiva. ¿Qué es eso? Entonces, educación comprensiva sexual son programas de educación en las escuelas en que hablan de más de nada más abstinencia y transmisión de infecciones sexuales. Entonces introducen temas como placer, temas como relaciones, cómo tener relaciones positivas, cómo decir no, cómo tener sexo seguro y placentero. Cubren también orientación sexuales. O sea, tienen un concepto de la sexualidad mucho más expandido que los programas que no son comprensivos, que nada más se enfocan en no tener sexo, abstinencia, para nada. Y no te infectes. Ajá. Entonces es mucho más saludable. Y hay obviamente rangos, depende de en qué escuela estás y en qué lugar en el país estés, pero la educación sexual comprensiva puede ser muy, muy, muy buena. Muy importante, además, Shunasi, porque estamos desde que son niños, están recibiendo una gran cantidad de información de tipo sexual, aunque no sea, exacto, hoy en día por Facebook, por la televisión, la radio, nos hemos vuelto un poco más descarnados en nuestro idioma, nos hemos vuelto más descarnados en nuestra sensibilidad, lo cual... Y hasta si ves, o sea, si tú ves cómo se están desarrollando ahora los adolescentes y cómo se ven y cómo actúan ahora, hoy en día, versus hasta 10 años atrás, o sea, es una diferencia muy grande. O sea, ahora están maquilladas muchísimo las niñas de 14 años, o sea, se están sexualizando y madurando mucho más rápido que antes, especialmente ahora que tenemos texting, sexting, todas estas cosas. Entonces es aún más importante hablar con ellos, no para decir que eso es malo, sino para tener estas conversaciones de a ver, ¿por qué estás haciendo esto? Hay que platicar. ¿Te sientes cómoda haciendo esto? ¿Lo estás haciendo seguro? ¿Qué vas a hacer si algo pasa con tus fotos que le mandaste a alguien? O sea, tener ese tipo de conversación, porque los adolescentes su cerebro no ha madurado. No ha madurado. Entonces, ellos no pueden calcular muy bien los riesgos.
Entonces ellos quieren placer ahora en este momento y eso la mayoría de veces es más una incentiva que pensar de los problemas que pueden pasar. Puede pasar, claro. Y eso es como trabaja su cerebro, no es su culpa, sí trabaja. Entonces por eso es importante como adulto estar pensando, a ver, hay que platicar, ¿hay riesgos? ¿Estás pensando de los riesgos? No nada más el placer de ahorita. Por eso es importante. Claro, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Hace poco, Shunashi, tengo una gran amiga, es de aquí, latina en Estados Unidos, y ella me dijo, bueno, voy a llevar a mi hija al ginecólogo para que le ponga el dispositivo intrauterino. Pues porque ya hemos hablado de sexo, ella tiene 16 años. Y bueno, claro, obviamente yo me gustó lo que dijo, pero quedé impactada, pues porque porque a veces yo decía, bueno, es interesante porque pareciera como una invitación bueno, eres libre, cómo cuidar la sexualidad también debe ser todas mis raíces católicas de las monjas españolas que me tocaron a mí, y también he escuchado muchas mamás que dicen que ya le tienen la píldora a la niña en el desayuno y para que se la tome. ¿Qué le podemos decir sobre esta situación a las mamás latinas, Shunashi, pero también a las abuelitas que muchas veces terminan cuidando las niñas aquí como lo decimos, en nuestro barrio latino? Yo no creo que eso suceda mucho en nuestra comunidad mexicana de aquí, pero sí sucede mucho en nuestra comunidad puertorriqueña, que es la mayoría de la comunidad latina que está aquí. Son abuelitas, imagínate, que mayores que yo, y yo ya soy jurásica en temas de sexualidad. ¿Qué consejo darles a esas abuelitas, a personas como yo, que les tocó una maternidad que no esperaban? Sí. Y cómo hablarles también a esos casos, a las mamás latinas en Latinoamérica, con esto de llevar a la niña de una vez para que le pongan el dispositivo o darles la píldora para que se cuiden de un embarazo. ¿Cómo manejar eso? Sí, claro. Entonces, se me hace fantástico que estén haciendo eso. Porque, igual como dijimos, si estás teniendo esas conversaciones muy importantes con ellas, no estás diciendo... Sí se puede ver como una invitación, eso es el argumento número uno, porque hay mucha educación de abstinencia, pero lo más importante es de tener esa conversación cuando se lo vayas a meter. Es, mira, yo sé que eres adolescente, yo sé que tienes estas presiones, pero yo te estoy diciendo que voy a estar aquí para ti, te voy a apoyar en lo que sea, y hay que prepararnos, ¿no? Si vas a hacer esto, hay que hacerlo seguramente. Entonces, nada más tener esa conversación simplemente de... Hay que hablar de por qué deberíamos esperar a tener sexo, pero yo sé que eres adolescente y no siempre vas a poder pensar bien las cosas, entonces hay que tomar precauciones al propósito. Claro, entonces Shunashi, has dicho cosas claves, que desde los 2 años ya en la caricia, en las cosquillitas, en el amor, en el beso, ahí ya hay información sexual, dijéramos, ahí hay ya una educación sexual. Segundo, que cuando van creciendo y los niños preguntan cómo se te llenó la panza, bueno, aclararlo, muy, muy importante la reacción, no hacer sino actuar normal y explicar cómo científicamente se une ese huevito con el espermatozoide. Y tú, tercero, has dicho también que cuando ya se acerca esta adolescencia, 15, 16 años, ser buen amigos de nuestros hijos, nuestras hijas, poderles... pensar con ellos sobre las posibles consecuencias, pero también enseñarles que el sexo es algo que se puede disfrutar sin estigma, además de también que puede haber abstinencia por simple opción personal, si es que es una opción. No generar la abstinencia con miedo o con miedo a la infección, poder educar que para cuidarnos de las infecciones hay que usar protección, e incluso poder conversar con los diferentes tipos de protección que hay. Y también tú has dicho, si es el caso, poder llevar a nuestra hija al ginecólogo para tener una vida normal, sana, tranquila, abierta, sin ningún tipo de tabú ni de secreto. Aquí dice Rodrigo Duque, bonito tema, lindo y comprensible lo de la información sexual a tan corta edad. Shunashi, ¿resumimos bien esta información? Perfecto. Muy bien. Yo quiero contarles a nuestros oyentes por el Sol y también aquí a nuestras personas que nos siguen por Facebook, que vamos a tener a Shunashi hablando de muchísimos más temas, de esos temas que no nos gusta tocar, ¿no? Que nos da temor, y la
la vamos a tener a ella muchas veces. Chunashi, ha sido un placer tenerte aquí en Para Ti Igualmente. Mujer y qué rico cuando vuelvas. Muchas gracias.